les decía, en la clase pasada está en YouTube, está ahí subida en el grupo de WhatsApp. Si no, ahí está pues en el canal que les dije que siguieran para que no se den cuenta pues de qué videos están y los puedan encontrar fácilmente en YouTube. Está la explicación de este 59. Yo les dije, seguramente lo dije rápido, y hay muchas cosas que se dicen y no se le prestan de pronto la suficiente atención, que este libro es viejo, este libro utiliza unos módulos antiguos de LATBOL y que nosotros en LATBOL ya tenemos es una tarjeta de adquisición de datos que nos permite medir voltaje, corriente y potencia. Entonces, esta tarjeta que está aquí, este equipo de aquí, digámoslo con rojo mejor, este batímetro no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque nosotros medimos con estos instrumentos voltaje y medimos con este instrumento corriente. Y el analizador que tenemos aquí, este analizador, este coso de aquí abajo le calcula la potencia. ¿Sí ve? Él le calcula la potencia. Entonces, uno con este instrumento no necesita estos batímetros de aquí y no necesita hacer estas restas de batímetros, de que ponga los dos batímetros en cero, de que no necesita nada de eso, obvie todos los pasos, que le diga que trabaje con los batímetros, que no los necesita, porque el batímetro de aquí le entrega los vatios que el instrumento consume. Yo recuerdo en esa clase, recuerdo cómo yo fui subiendo la potencia del generador, incluso lo sincronicé con la red, de tal forma que el generador en algún momento no entregaba energía, sino que consumía energía. La energía era negativa. Y entonces eso mostraba que el generador, en vez de estar entregando, estaba consumiendo. Y tocó sobreacelerar el generador, tocó sobreacelerarlo para que el generador empezara a producir energía. Y les mostré en ese video cómo el generador entregaba energía a la carga y como la carga no necesitaba tanta, mucha de esa energía de aquí fluía por el generador aguas adentro y le vendíamos energía a la red. ¿Se les está haciendo conocido todo lo que les acabo de decir? ¿O definitivamente voy a tener que buscar el coso para poder volver a explicar? Yo creo que si vuelven a ver el video, No, pero pues hasta esa parte sí me acuerdo un poquito, sí. claro, claro. Entonces, venga, yo ajusto aquí otra vez el tamaño del mouse. Esto es importante aquí para que puedan ver qué es lo que estoy señalando. Entonces, yo lo que les voy a pedir es, aquí, por eso ustedes son diferentes al técnico. Yo hago mucho hincapié en eso, porque ustedes tienen que ir muy de la mano del ingeniero, y el ingeniero, la palabra lo dice, ingenio. Entonces el tecnólogo entonces no tiene ingenio porque entonces no es ingeniero, no, tiene que tener también ingenio porque precisamente se relaciona con el ingeniero. Entonces, en este capítulo hay varias cosas que le habla del batímetro. Obvielas todo lo que le trae el batímetro, porque el batímetro, ¿qué quiere? Obtener los vatios. Entonces, los vatios que le está pidiendo que lo lea, léalo. Por ejemplo, aquí le dice, lea la potencia aparente, lea la potencia real, en vatios, vea, en VA. Usted sabe que aquí con el instrumento, pues es darle clic aquí, los bares, los VA, los vatios. Este instrumento aquí, que es un instrumento antiguo, así se medía hace muchos años, los vatios, los bares y los VA, se medían con este instrumento conectado así. Entonces, lo que le estoy diciendo, no lo conecte y solo tome las lecturas y las medidas que el aparato le pida, A ver, con eso estaremos mejor, seremos capaces de adentrarnos ahí. ¿Por qué no quiero repetir eso? Porque es que eso yo ya lo expliqué en la clase pasada. Y cuando nosotros vamos a clase y de pronto yo explico algo, quedó claro, pues lo repetimos.
pero resulta que como esta vez hay un video que está grabado y tengo pues una dificultad aquí en que el archivo no me está funcionando, seguramente lo tengo en otro computador y me toca hacer aquí una diligencia. Abriendo el otro, trayendo el archivo, no sé bien qué fue lo que sucedió, pero estoy seguro que si ustedes analizan ese video con detenimiento, son capaces de realizar esa práctica otra vez, pero tienen que ver el video. Es que... Profe, pero entonces se puede hacer el favor de volver a mandar el link del video. Es que, a ver lo que vamos a hacer. Voy a hacer a los youtubers. Hagamos lo siguiente. Profe, Dime. o sea que podemos conectar como usted tiene conectado exactamente ahí para hacer esa práctica. Claro, es que el generador ya había quedado. Es que cuando yo les expliqué, por eso yo les voy a pedir que Sino vuelvan que, a por ejemplo, revisar. acá no tenemos carga, ¿cierto? Digamos, usted también tenía, digamos, un voltímetro y un amperímetro, una carga. Entonces, Ajá. eso también. Entonces, Claro, también claro, eso. porque yo fui más allá. Yo fui más allá porque yo empecé a generar potencia, hacia una carga externa que estaría por aquí, que este incluso no lo tiene. Incluso esta guía no pide que haga eso. Por eso yo fui más allá para que ustedes cogieran el concepto. A mí lo que me interesaba, a mí no me interesa tanto que usted responda a cada renglón de estas guías. A mí lo que me interesa es que usted entienda el concepto. Un generador es impulsado por un motor a combustible generalmente, y ese generador necesita ser sincronizado a la red y tengo que sobreacelerarlo para que entregue energía. Y si yo dejo que se me frene, él me roba la energía. Yo necesito medir esa potencia. Yo necesito medirla. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Eso fue lo que explicamos en la clase pasada. Pusimos unas cargas y unas resistencias para mostrar ese flujo. Cómo yo empezaba a meterle resistencias y cómo el generador empezaba a suministrarle a él y le entregaba la carga. Yo por eso es que quiero que detallen, y yo estoy seguro que así repita esa clase, no voy a hacer lo mismo de la clase pasada, porque a mí me parece que esa clase pasada quedó muy bien explicada. Y como está grabada, entonces el ejercicio de ustedes es, hay que volver a ver ese video, hay que volverlo a ver porque, les repito, no me interesa que contesten cada renglón al pie de la letra, sino que busquen el objetivo de esto aquí. ¿Cuál es el objetivo? La potencia del alternador. Y la potencia del alternador, un alternador y un generador son lo mismo, para que pronto no haya utilizado yo esa palabra. ¿Cuál es el objetivo ahí? El objetivo, demostrar cómo el generador empieza a entregarle energía a la red o a las cargas, o incluso si el generador está mal configurado, cómo el generador empieza a absorber energía. En vez de ser una ayuda, se vuelve una carga. Ese día hablamos de ejemplos con la planta generadora del SENA, hablamos de muchísimas cosas. Entonces, la tarea obligatoria es ver los videos. Miren, aquí están todos los videos, la sincronización del generador a la red normal. Aquí hay una cantidad de videos que yo he ido subiendo de cantidad de cosas del sistema. A ver, tus videos, a ver. Entonces, porque aquí está de los otros grupos, pues, que también tenemos. Pero los de nosotros, ustedes los buscan en el generador. ¿Dónde estará? Conceptos de generación, este fue el primero. Está de segundo del generador. Miren, muchachos, miren que es que ustedes no han revisado esto, vea. Miren, aquí estoy señalando. 12 visitas. Y yo creo que de esas 12, a este grupo también tienen acceso a otros grupos. Y aquí hay otros muchachos que me han dicho que han venido. O sea que de ustedes habrán venido por ahí 6 o 7. Entonces, deben revisar la información. Todo lo que quede. Digamos que una de las ventajas de estar ahorita en cuarentena es esta. Es que ustedes antes iban a clase y ponían cuidado en un tablero. Ustedes escribían en un cuaderno y eso garantiza que usted haya aprendido, ¿no? Ahora por lo menos queda una clase grabada. Eso es muy ventajoso. Usted poder volver a revisar esta información. Eso es supremamente
supremamente... Vea, aquí quedó todo montado. Vea, aquí se habló de la sincronización. A ver. Vea la potencia del generador. Oigan a Santiago Caro. Vea la frecuencia, la potencia del generador. A ver, hácele. Miren. Aquí se muestra cómo se sincronizó el generador. A ver más adelantico. Vea. Vea el generador con potencia negativa. Entonces, dime. Profe. No, profe, sí, o sea, nosotros estuvimos revisando el video y pues a nosotros nos quedó, podemos sincronizar y todo. La cuestión era esa, o sea, que en el ejercicio en sí, o sea, decía, ponga los vatios en cero. Entonces la cuestión era esa, entonces, ¿cómo hacemos para ponerlo en cero? Pero entonces, pues, ya nos aclara listo. que realmente... Listo, Juan, muy bien. Esa era como la... Excelente, excelente, listo. Entonces, todas las cosas que usted pueda sustituir para poder avanzar y no frenarse son válidas, listo, porque en eso va el ingenio, ¿sí o no? Entonces, vale la aclaración, si eso es lo que los tenía pegados. Entonces, este instrumento, batímetros, no se usan porque se van a usar estos. De aquí para adelante, Juan, puede seguir adelante, pero estoy seguro que más de uno aquí está pegadito con toda la práctica y esto es para poderlo volver a ver. Vea, 13 visitas porque yo me acabo de volver a visitar a mí mismo. Entonces, muchachos, vea, si se suscriben, se dan cuenta ahí de los videos que hay y pues, se van a subir cada vez más. Entonces, yo creo, Juan, que es uno de los más adelantados, Anderson, Santiago, que me han demostrado pues estar muy pilosos y muy juiciosos con esto, ¿creen que con la aclaración que acabo de dar pueden terminar y dejar esto listo? Pues sí, profe, yo creo, vamos, sí. Sí, señor, yo creo que sí. Sí, porque con esto estaban las potencias y todo eso, ¿sí o no? Sí, señor. Eso. Entonces, deben determinar este ejercicio, yo les indicaré y lo guardan toda la evidencia de todo esto, yo después les indico dónde la suben, ¿listo? Después les indico dónde la van a subir. ¿Hay alguna pregunta concreta, digamos, digamos que ya está claro aquí si algo los tenía detenidos para poder contestar aquí lo que haya que contestar? Pero ¿hay alguna pregunta concreta ya respecto al generador como tal? ¿Alguna apreciación de la charla que tuvieron con el ingeniero el otro día? No sé. Si no, vamos a tocar el tema de hoy, que son los motores en DC, que es este motor que habíamos quedado aquí en cuestión, de explicar y que les dije que íbamos a explicarlo en la próxima. Pero si hay algo que quieran decir de lo de generación o de la charla pasada, algo que quieran tocar, y si no, pues hacemos lo nuevo. Nada. No, profe, sigamos. Sigamos, eso, listo. Entonces, eso es generación. Generación, básicamente, a ver qué, por aquí entró Carlos. Entonces, generación, a ver qué voy a mostrarles aquí. La pantalla, ¿se ve bien? Tablero otra vez, ¿sí? Sin problemas. Sí, profe. Bueno, entonces, eso. Solo quería hacerles la siguiente claridad, y es que en generación, pues ya vimos que aquí estaría la red de la empresa de energía, y yo puedo tener entonces un generador pues que está impulsado aquí, puede ser por turbinas, o podría ser un generador
un generador, esto es agua, o podría ser también un generador impulsado yo soy un super dibujante, por viento, entonces lo mismo, el viento impulsa el generador, o podría ser paneles solares, todos los generadores yo podría tenerlos pegados ¿a dónde? A la red. ¿Para qué tenerlos pegados a la red? Para que, pues si yo vivo aquí, pues el generador producirá energía para mí, pero si yo no la estoy gastando, si no estoy gastando la energía, pues que la energía fluya hacia allá y entonces que me preste a mí un beneficio económico, ¿cierto? Para eso es que necesitamos los medidores bidireccionales. Hoy el boom, pues, supuestamente es el de los paneles solares. Y en especial es por el tema, pues, del combustible, porque, pues, aquí el medio energético es el agua. Y, pues, el agua, por el tema ambiental, tenemos que represarla, y una represa, pues, implica inundar ciertos sectores. Algunas especies animales se ven afectadas por esas inundaciones. Entonces, algunos peces, que no son poquitos, se filtran dentro de las tuberías y caen a la turbina y sale caldo de pescado al otro lado. Mucha mortandad por esa situación. Entonces, la fuente hidráulica como tal, hídrica, de Colombia, a pesar de ser alta, las fuentes energéticas provenientes del agua no son consideradas 100% limpias, porque por el tema del impacto ambiental. Y el tema del viento es bastante útil, y en Europa eso se ve por montones, pero es que aquí no hay vientos. En Colombia tenemos el problema de tener la cordillera cruzando por todo el centro del país, que hace que los vientos no circulen. Eso forma una pared, a pesar de que estamos muy cerca a los mares. Pereira, por ejemplo, está de forma lineal, donde uno se fuera derecho en una moto, digamos, si existiera una carretera sin curvas ni nada, podríamos salir al mar Pacífico en el Chocó en unos 150 kilómetros. O sea, no estamos lejos. 150 kilómetros es la mitad del camino que hay a Cali. ¿Sí ven? Entonces, si de aquí a Cali, que es una vía más o menos recta y más o menos buena, nos demoramos 3 horas en carro, pues digamos que de aquí al mar en carro estaríamos a hora y media donde tuviéramos una vía buena, 1 hora y media. Entonces los vientos que vienen del Océano Pacífico deberían soplarnos a nosotros intensamente, pero eso no sucede por las barreras de la cordillera occidental y de la cordillera central en las cuales nosotros estamos. Por eso precisamente nosotros tenemos un clima tan variante, en el cual tenemos un calor tremendo a mediodía, a las 2 de la tarde un aguacero y a las 3 vuelve y sale el sol, porque nosotros somos movidos fuertemente por las corrientes del Océano Pacífico. Nos afectan muchísimo, nos afectan esas corrientes. Entonces, estoy hablando solamente de nuestra zona, pero básicamente Colombia tiene el mismo panorama. Tiene montañas por todas partes y eso hace que no tengamos vientos. Entonces, los vientos son una gran fuente de energía a nivel mundial, pero nosotros carecemos de ellos. En la única parte donde hay es en La Guajira. Y el problema de La Guajira es que como es tan inhabitado, traer la energía desde allá se vuelve costoso. La otra solución son los paneles solares, y los paneles solares dicen pues que, ay no, que medio ambientalmente asequibles, pero producir un panel solar produce algo que se llama la huella de carbono. La huella de carbono. Y la huella de carbono se refiere
La huella de carbono se refiere a la contaminación que se produce en un elemento en su proceso de fabricación. ¿Cómo así? Un ejemplo aquí bien simple. Cuando usted va a desayunar, usted produce desperdicios. ¿Por qué? Porque pues usted abre, destapa, quiebra los huevos, cose los huevos. La cáscara del huevo es un desperdicio. Ese desperdicio es totalmente natural, porque pues si usted ahí entierra una cáscara de huevo, antes eso sirve de abono para la tierra, pero resulta que usted en medio de eso también se compra unas salchichas rancheras, y esas vienen en un paquete plástico, ese paquete plástico va a la basura, y se toma un chocolate que viene en un paquete plástico, que ese paquete plástico va a la basura. Y fuera de eso, usted le echa al chocolate, le echa de pronto algún elemento, digamos, o no hace chocolate, sino que hace Milo. Y entonces a usted le sobra Milo y ese excedente de Milo usted lo bota por la cañería, eso cae al río y los peces no toman Milo, los peces se mueren con el Milo. Entonces, resulta que usted cree que el efecto de desayunar es algo natural y resulta que todo genera un desperdicio. En mayor o menor medida, todo genera un impacto al ambiente. Todo lo que hagamos genera. El hecho de usted ir al SENA a estudiar está impactando al ambiente, porque usted, si va en moto, coge su moto y gasta gasolina, y aparte con sus zapatos, sus botas, les gasta la suela y dentro de algunos años va a tener que comprar botas, y esas botas que usted va a botar se van a ir para la basura. ¿Y por qué se van a ir para la basura? De tanto ir al SENA, ¿sí ve? Si usted no fuera al SENA, entonces no consumía tantas botas, cosas así. Por ejemplo, ahora el planeta se ha visto beneficiado de la pandemia que tenemos. Ese es el gran beneficiado de todo esto, porque la humanidad se comporta como un gran virus. Entonces nosotros afectamos el medio ambiente de una manera intensa. Entonces, si alguien ha estado bien, ha sido el planeta. Se ha visto cómo los animales han salido a las calles en otras ciudades, y incluso ya aquí se vieron osos por allá en la salida a Pereira, en la Florida. Ya se volvieron a ver animales, precisamente del encierro del ser humano. Entonces, todo este cuento va en que el panel solar lo venden como la gran alternativa de la parte energética, y resulta que para producir paneles solares tienen una huella de carbono, y la huella de carbono es la contaminación que se produce, lo que les dije ahorita de las salchichas y todo eso, es la huella de carbono, a eso se le llama así, dejar huella de carbono. Tiene una huella de carbono altísima, porque los paneles solares están hechos de silicio, y el silicio, que lo vimos en transformadores, es un metal. Ese metal que especialmente está en las playas del Japón, por allá en las playas asiáticas, requiere un proceso químico, muchos químicos, muchas altas temperaturas, muchos desperdicios para poder llegar a un solo panel solar. Aproximadamente el 90% de los materiales utilizados para producir un panel solar se vuelven desperdicio. Es decir, solamente el 10% se vuelven realmente útiles para hacer el panel solar. Es como en un huevo. En la cáscara a usted no le sirve, y la cáscara representa un 20% del huevo. ¿Sí ve? A usted lo que le sirve es lo de adentro. Cuando usted compra un huevo, usted el 80% de lo que usted se come, el 20% usted lo bota a la basura. Ojalá los huevos no tuvieran cáscara, aunque no se comería un huevo sin cáscara, pero sería más útil un huevo sin cáscara, usted la cáscara la va a botar. ¿Sí ve? Entonces, como es imposible esas situaciones, apenas el 90%, a ver, para que nos quede esto bien, se desperdicia. Apenas el 10% de los materiales utilizados en paneles solares se vuelven paneles solares. Es decir, que el otro 90% se vuelve basura. Y para acabar de completar, los paneles solares tienen una vida útil de 20 años. Es decir, este 10% de utilidad ahora está muy bien, pero dentro de 20 años no van a servir. ¿Qué vamos a hacer con los paneles solares? Botarlos. ¿Dónde? Porque si los enterramos en la tierra, ellos no son biodegradables, la tierra no los va a consumir, o sí, la tierra consume todo, pero dentro de 1000 años, 2000 años, 3000 años. Es decir, en nuestra época no. Entonces todo ese desperdicio nos va a contaminar después. Entonces,
estamos en un planeta en el que lo estamos acabando. La solución no son los paneles solares, no son los combustibles solares, no son los aerogeneradores, tampoco son. Porque, ¿qué pasa? Entre más energía le demos a la sociedad más energía consume. No nos mintamos que si la energía eléctrica fuera más barata, pues entonces no cocinaríamos a gas, cocinaríamos con estufa eléctrica. Si la energía eléctrica fuera barata en su casa, yo le aseguro que usted tendría un horno tostador y todos los días usted tostaría ahí sus arepas, los buñuelos, y todos los días sería un chef de alta gama porque sería feliz cocinando eléctricamente. Si algo a usted lo detiene de no bañarse con agua caliente, si no tiene calentador a gas, es precisamente que una ducha eléctrica consume mucho. Entonces, el hecho de que las empresas de energía cobren tanto por el recibo de los servicios también es beneficioso para el planeta. ¿Sí ven? Porque si esto fuera barato, así tuviéramos aerogeneradores, seguiríamos consumiendo. La lucha del planeta y las guerras del futuro van a ser no por oro, no por comida, es por energía. Eso es lo que se requiere. Cada vez se venden más aparatos que consumen energía y cada vez se requiere más. Afortunadamente nosotros estamos en el negocio de la energía, así que estamos donde debe ser. Eso es lo que les quería decir respecto a la charla que tuvieron, que uno tiene que tener el panorama de todas las cosas hacia dónde van. Si alguien quiere aportar algo, si no, vamos a ver los motores en DC y a esto lo vamos a ver como unos voladores. Profe, todo está claro. Eso. Listo. Y por agua, dice Kevin. Por agua sí, pero agua hay. Los mares tienen agua, ¿cierto? ¿Y qué se necesita? Se necesita una máquina que haga el proceso de potabilidad, se llama, no portabilidad, potabilidad del agua. Entonces, ¿qué es convertir el agua de mar en agua consumible? ¿Por qué no está esa máquina? Porque necesita energía. Si la energía fuera muy barata, si la energía fuera muy económica, se construían muchas máquinas a los bordes de los mares y extraeríamos toda esa agua del mar, la volveríamos potable, se la daríamos a todos sus pueblos que las necesitan y todo el mundo crecería. Pero entonces todo el mundo sería feliz, las poblaciones crecerían, al ser feliz tendrían todos muchos hijos saludables, las familias, y el planeta se inundaría de seres humanos y colapsaríamos. En parte son políticas de los gobiernos para poder limitar el crecimiento, no solamente de las poblaciones, sino la limitación económica, que todos no crezcan, todos no pueden crecer al mismo tiempo, sino todos no cabemos dentro de este planeta. ¿Sí ven? Eso es lo que tienen que entender ustedes, que todo no funciona así como por arte de magia. Bueno, vean, los motores DC. Antes, cuando la electricidad empezó, ustedes saben que todo empezó por la parte del DC, hasta que con nuestro amigo Tesla empezó la pelea en el AC. Eso fue más o menos hasta 1890, no fue mucho, donde todos los motores eléctricos que habían eran DC. Después vino el mercado del AC y se apoderó de la parte motriz. El tema del AC es que tiene una onda que, pues en el caso de nosotros, a 60 Hz, y que usted ya sabe que la velocidad del motor depende 120F sobre, es múltiplo de esa fórmula, y que entonces nosotros podemos tener velocidades de 3600 RPM o 1800 o 900 RPM, que para cambiar el giro o la velocidad de un motor de eso, tenemos que cambiar la frecuencia, y que la frecuencia la cambiamos con un aparato que por ahí vimos también, que es un variador de velocidad,
que es un aparato lleno de componentes electrónicos que nos permite graduar la velocidad del motor cambiando la frecuencia, poniendo el motor a 120 Hz, a 30 Hz, a 40 Hz. Lo que hace es cambiar la frecuencia de la red y cambiando la frecuencia puedo cambiar la velocidad. Entonces ya puedo tener un motor girando no sé, a 1300 RPM, pero lo hago con electrónica, con variadores de velocidad, que pues ojalá podamos conectarlos. Y que yo les hice algunos montajes del cableado electrónico y todo eso. Pero eso es para AC, después de 1890. Pero antes, los motores eran DC. Y entonces los motores DC se caracterizan básicamente por ser de serie, shunt, compuesto, de excitación independiente o paso a paso. Esos son como los tipos de motores en DC que hay. Este motor shunt también se le dice en derivación, también se le dice así. Esta es la traducción en inglés, shunt, derivación. Entonces, estos son los tipos de motores en DC que se utilizaban hasta esa época. Hasta esa época se habían inventado estos. Pero hoy en día todavía se utilizan. A pesar de que los motores AC ya en el 95% de veces reemplazaron los motores, hay características de estos motores que todavía les permite la aplicación. Y una característica especial es que, por ejemplo, este motor shunt como tal, permite tener velocidades constantes. Es decir, así yo le meta carga, él trata de mantener la velocidad muy bien. Y una ventaja del motor serie, voy a pasarlo por aquí, es que tiene un par de arranque muy alto. Es el motor de todos los motores que existen. El motor serie en DC es el motor que más fuerza tiene cuando arranca. No hay ningún otro motor que tenga la fuerza que un motor serie para arrancar. Y este motor tiene la ventaja de mantener una velocidad relativamente constante. ¿Ven? Y ambos motores tienen una ventaja, y es que cambian la velocidad solo, velocidad, pongámoslo aquí, cambian la velocidad solo con la entrada. No alcanzo aquí a escribir bien. A ver, con la entrada. Mire que la velocidad de los motores AC cambia si usted manipula con electrónica la frecuencia. En cambio, la velocidad de estos motores cambia alimentándolo con el voltaje de entrada. Si yo le doy más o menos voltaje, él cambia la velocidad. Entonces es muy fácil cambiarle la velocidad a estos motores. Entonces, esas cosas han hecho que estos motores no hayan desaparecido todavía del todo, que no hay ningún motor más fuerte que el serie, es el motor más fuerte de todos, que este motor mantiene una velocidad muy, muy buena y que cambiarle la velocidad a estos motores es muy fácil, en ese orden de ideas, vamos a explicar el motor. Vamos a empezar por este. Vamos a explicar el motor shunt. Entonces, el motor shunt o el motor en derivación, vamos a hacer aquí, a ver cómo nos queda, un pequeño dibujillo. Apelando aquí a mí.
Pena artística. Entonces, a ver, nos queda aquí. Entonces, a ver cómo hacemos esto aquí. Bueno, entonces, a ver qué aquí se me llama y colguemos. Y aquí. Este es el rotor de un motor de DC. La diferencia de un rotor de un motor DC es que yo sí, no sé por qué esto todavía se utiliza, seguramente es conceptos de hace muchos años, pero a los rotores de los motores en DC lo llaman armadura. En AC no se utiliza esa palabra, pero en DC se utiliza mucho. Armadura, también la llaman inducido. Significa lo mismo, pero es el rotor. El rotor es la armadura o el inducido. Le dicen de cualquiera de las tres formas. Estas son las ranuras por donde van los cables de las bobinas. Entonces, por aquí van todos los cables. Es decir, que es un motor con rotor bobinado. Todos los motores en DC tienen rotor bobinado, tienen bobinas. Todos tienen bobinas, todos son de rotor bobinado. Y a eso se les llama armadura. Entonces, la armadura, al tener rotor bobinado, tiene que tener conexión hacia el campo afuera para que esto rote, sino como les llamamos energía a ese bobinado a través de las escobillas. A través de las escobillas. Y las escobillas hacen contacto con este elemento de aquí que se llama el colector, que es esos discos de metal que ustedes vieron también la otra vez en un motor de anillos rosantes, fue el que vimos, un motor síncrono. Entonces, esas escobillas hacen contacto con ese elemento para poder llevar energía a las bobinas internas o a la armadura. ¿Listo? Entonces, hasta ahora, pues, digamos que usted ha podido observar algo. Hay una cosa particular y es que este colector, que el colector es donde vienen las bobinas conectadas y el contacto que hace con las escobillas, tiene una forma algo peculiar, porque ese colector es como si fueran dos piezas separadas entre sí. Entonces la escobilla está haciendo contacto aquí, está haciendo contacto aquí y aquí, la escobilla. Está haciendo contacto aquí y aquí, pero esto está girando. Esto empieza a girar cuando el rotor empieza a girar, entonces llega a un punto donde la escobilla no hace contacto en esta zona. Al esto girar, observe aquí con su imaginación, al esto girar, esta escobilla no hace contacto con ninguna de las dos. A esto se le llaman delgas también, delgas. Entonces no hace contacto con ninguna de las dos delgas. A eso se le llama conmutación. Ese fenómeno lo tenemos que ver con un motor funcionando. Pero en general, ese salto de la escobilla a través de las delgas, o sea, al saltar la escobilla de aquí a aquí, porque esto está girando, produce un chisporroteo.
ese chisporroteo solamente se ve en los motores DC. Entonces, eso es importante verlo porque todos los motores en DC, tienen colector con delgas espaciadas y las escobillas generan chisporroteo. Entonces, cuando usted ve un motor DC funcionando, es totalmente normal ver cómo en las escobillas botan una chispa por ese salto del movimiento de las delgas respecto a la posición que tiene. ¿Listo? Entonces, algo que nos debe quedar claro es que ver un motor echando chispas en las escobillas es totalmente normal. Ahora, eso hay que reducirlo, porque las escobillas se van desgastando. Entonces, si la escobilla no hace buen contacto con las delgas, pues el chisporroteo va a ser mayor. Y entre más alto sea el chisporroteo, pues más pérdidas de energía tengo y además puedo correr el riesgo de un problema de mantenimiento que la escobilla se desgasta más rápido. Entonces, los motores en DC requieren muchísimo mantenimiento en la zona de las escobillas, mucho cambio, mucha limpieza a las delgas. Hay que limpiar esto aquí muchísimo, porque se acumula mucho hollín debido al consumo y al chisporroteo de las delgas y de la escobilla cuando la salta. Papeles nacionales. ¿Quién va de ustedes para papeles nacionales? Freddy, me parece. Listo. ¿Quién de ustedes va para Magnetron? Freddy. Yo. Bueno, allá hay muchos motores DC. Hay muchísimos motores DC. Entonces, una de las cosas que los ponen a hacer es a limpiar escobillas, a cambiar escobillas, a limpiar delgas, a estar atento del chisporroteo. Entonces, ¿para qué le estoy contando esto? Y a cualquiera, porque lo que les he dicho, ahorita en el patrocinio de pronto va a ir para otra empresa, pero resulta que en su vida laboral usted va y se encuentra un motor que en las escobillas está chisporroteando mucho. Asegúrese que el motor es DC. Si el motor es DC, totalmente normal. Pero si el motor AC, no chisporrotea porque él no tiene delgas. Espero que usted en las clases haya puesto harto cuidado cuando estábamos presencial, porque las escobillas van a unos discos que son continuos. Esos sí son lisos, no tienen estos huecos, no tienen esos huecos. Entonces, en AC no chisporrotea, las escobillas también se desgastan, pero no hay chispas. Bueno, a los motores DC, al rotor se le dice armadura o inducido. Y a las bobinas que van por fuera, como todo motor, a lo que va aquí afuera, por fuera, que por fuera está ubicado el estator, a esas bobinas de ADA se les llama campo, también se les dicen así. No se utiliza tanto la palabra estator, se les dice las bobinas de campo, o también se les dice las bobinas del inductor. Esos son caprichos, pero son caprichos, no son míos, son caprichos de la calle. O sea, si usted va a la calle y se va a comprar un motor, vea, ese motor se le dañó el inductor, y usted queda volando, y estará hablando de qué, de la bobina del rotor o del estator. Y usted le dice el estator o el rotor, y el man no sabe, porque ellos identifican inductor como las bobinas de afuera, y el inducido las bobinas de adentro. ¿Ven? ¿Saben dónde se utiliza mucho ese concepto también? Este motor en DC, el motor no, digamos el generador, usted ya sabe que un motor y un generador son la misma máquina, la diferencia es hacia dónde fluye la potencia. Eso ya lo hemos hablado varias veces, que un motor puede ser un generador un motor. Los carros tienen el alternador, que ya les dije ahora, un alternador y un generador son lo mismo, son palabras que significan lo mismo. Entonces, lo que llaman en el carro es que el alternador es el generador que alimenta la batería interna del carro y la mantiene a toda hora cargada. Entonces, a los generadores muchas veces se les quema el inducido. Entonces, vea,
se me dañó el alternador, y usted lo va donde el mecánico, y el mecánico le dice, no, hermano, se le quemó el inducido, toca otra vez bobinarlo. Entonces, si usted no capta que el inducido es la bobina del rotor, entonces usted está ahí perdido en medio de todos esos términos. Y él le dice el inducido porque es un motor en DC, o en ese caso un generador en DC. ¿Listo? Por ejemplo, en los carros se desgastan mucho esas escobillas de esos alternadores. Es un problema súper común en los carros, en los vehículos. Que la batería, el carro no está cargando la batería. No está cargando la batería. Entonces, cada vez que yo voy a prender mi carro, cuando ustedes tengan carro o con sus papás, les puede pasar. Entonces, usted aprende el carro y el carro no prende. Entonces, usted lo primero que sospecha es la batería. Entonces, usted se va para el Diagnosticentro a que le revisen la batería. Entonces, Diagnosticentro, pero de Diagnosticentro no, a la Energiteca se llama eso. Aquí en Dos Quebradas hay una por la avenida Simón Bolívar, después de Frisbee, queda eso, antes de llegar al semáforo de Santa Mónica, por ejemplo. Hay varias en toda la ciudad, donde venden baterías. Entonces allá le ponen un aparato a la batería y le dicen si la batería ya está de cambio, si está recibiendo carga o no. Entonces, muchas veces, si son honestos allá, que ahí es donde vienen los problemas éticos, entonces le van a decir, no, la batería está buena, la batería está recibiendo carga, porque ya le meten un aparato para detectar eso. El problema lo tiene usted en el alternador. Entonces, el alternador lo que hace es darle energía de carga a la batería, genera energía DC. ¿Cómo la genera? Pues el carro con sus pistones, a ver como el motor a combustión de gasolina con el que mueve las llantas. Aquí, pues el motor, ahí se ve claramente, ¿sí o no? El motor de gasolina con el que usted se mueve en el carro. Pero se aprovecha ese movimiento para un pequeño generador, que lo llaman alternador, un generador en DC. Ese generador gira pegado de una correa, él va pegado de una correa al movimiento del motor. Entonces, si el motor está prendido, el generador va a generar energía eléctrica, y lo que genera el generador de energía eléctrica va para la batería del carro. Esto se lo digo porque muchos de ustedes no conocen bien siquiera este sistema. Entonces, la batería del carro de 12 voltios, que es la que me permite al inicio darle encendido al carro con una chispa en las bujías. Ese es el que le alimenta la chispa a las bujías, pero también me sostiene los periféricos del carro. Entonces me sostiene el tablero, el radio, el ventilador, me sostiene varias cosas dentro del vehículo. Pero entonces la vida de la batería se la da el generador. Si a mí se me revienta la correa del generador, pues no va a pasar nada. Si el generador tiene correa, pero por ejemplo el generador en DC, y yo ya les dije que motores y generadores son lo mismo, al generador en DC se le dañaron las escobillas, se desgastaron las escobillas, pues entonces no voy a producir energía. Y solo es el cambio de escobillas o la limpieza del colector la que a veces hace que el generador no produzca el voltaje. ¿Ven? Entonces muchos mecánicos corruptos, cuando tenemos un problema con el sistema eléctrico del carro, que el carro no me deja prender porque no hay suficiente voltaje para entregarle, no hay suficiente carga para entregarle energía a las bujías para que el carro arranque, entonces le echan la culpa a pues ya siendo descartado el problema aquí, al generador. Y entonces viene el mecánico corrupto y le dice que el generador tiene un problema en el inducido, que hay que volverlo a bobinar. Y volver a bobinar un inducido vale un poco de plata, 300, dependiendo pues de la marca del alternador, pues 350 mil pesos. Cuando muchas veces es cambiar las pastillas
de las pastillas ¿cómo se llama? Las pastillas a ver qué se me fue. Óyenme. ¿O se durmieron? No, las pastillas. Las pastillitas lo que hace haciendo contacto con el colector. Las escobillas, profe. De las escobillas, exacto, es eso. Las escobillas. Entonces, a veces solo cambiar las escobillas es la solución del generador. Y cambiar las escobillas vale 15.000 pesos y cobran 300. Y como eso va por adentro, ¿quién vuelve a desarmar eso? Usted no tiene cómo verificar. Entonces un mecánico cobra 350.000 pesos, que porque es un problema en el inducido del alternador, cuando solamente fue cambiar escobillas. O incluso a veces ni cambia escobillas. Se lija el colector, que es la parte donde se conecta la escobilla, y queda limpio y listo, queda otra vez generando. ¿Ven? Esto tiene, el generador normalmente tiene, o el alternador, tiene fusibles que protegen la entrada, la salida, todo, para que el alternador no se queme. Es muy raro ver un alternador quemado. Pero pues si uno no sabe de qué le están hablando, pues entonces ahí es donde lo engañan a uno. Por eso hasta el tema de la electricidad es muy importante conocerlo hasta para el carro que uno tenga. Y hay una profesión que se llama autotrónica. La autotrónica es la electrónica de los carros y la electricidad de los carros. Pero bueno, entonces, todo este cuento va a que miremos el shunt, porque el shunt, si vamos a mirarlo como un diagrama, este sería el rotor o la armadura donde esto representaría las escobillas a las cuales yo llego, y el rotor básicamente, o armadura, por dentro tiene una bobina. ¿Sí ven? Entonces, esta sería la armadura o rotor. Es que hay que seguir utilizando la palabra que es armadura. ¿Listo? Entonces, esta sería la bobina del rotor, pero el motor también tiene una bobina que sería la bobina del estator, que también la llaman la bobina de campo. Entonces, esta es la bobina del estator y esta es la bobina del rotor. La bobina de campo, la bobina de armadura. En 10 minuticos. Entonces, la bobina de la armadura y la bobina de campo. Cuando yo les digo que vamos a conectar un motor DC en forma shunt, vamos a conectarlo así. Aquí es que se utilizan muchos términos, pero esto es realmente muy fácil. Y ya, aquí tenemos el voltaje de alimentación. Positivo, negativo, y se acabó. Conectar un motor shunt es ponerlo en paralelo. Eso es básicamente poner la bobina de campo con la bobina de armadura en paralelo. Ahora, controlamos la velocidad algunas características del motor adicionando en la bobina de campo un elemento como es una resistencia variable. Es decir, que podamos controlar a través de una perilla. Entonces, tenemos esta conexión. Si tenemos esta conexión y alimentamos con positivo y negativo aquí, decimos que el motor nos ha quedado en forma shunt o en derivación. Necesito que me regalen 2 minuticos y me digan si tienen alguna pregunta. Yo resuelvo aquí una situación.
Bueno, volvimos. ¿Alguien tendrá alguna pregunta aquí? ¿Están ustedes aquí presentes? ¿Soy yo solo? Bueno, yo creo que Sí, profe, sí. Vamos bien. Listo. Entonces voy a presentar aquí rápido. Se ve el simulador del árbol, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a poner aquí la fuente de alimentación. La fuente de alimentación. Voy a poner, digamos, aquí una interfaz de datos para medir voltaje, corriente y todo eso. Voy a poner este aparatico aquí para poder medir la velocidad. Para medir la velocidad. Y voy a buscar un motor. Motor, generador, DC, porque sirve de motor o de generador, para cualquiera de las dos cosas. Entonces, véalas aquí. Listo. Entonces, aquí está. Aquí está ya todo el sistema que necesitamos. Voy a hacer algunos cableados previos que ustedes saben que se requieren. Entonces, pues vamos a alimentar aquí con este man y vamos a alimentar aquí este otro man, que ustedes saben para qué es eso. Listo. Y también vamos a alimentar aquí porque quiero ver la velocidad. Voy a hacerlo aquí con color blanco. De hecho, lo voy a hacer de una vez. Color con color blanquito. La velocidad. La velocidad que es aquí. Y el torque o la fuerza que es aquí. Listo. Ahí para poder ver eso. Y voy a acoplarlos. Bajar. Bajar. Voy a acoplarlos aquí por la correa. Subir, subir. Allá quedaron acoplados por la correa. Y no lo voy a poner como motor para que impulse, sino que lo voy a poner como dinamómetro. Dinamómetro, para que me haga fuerza en contra de. Hasta aquí pues no he hecho nada nuevo, lo que ustedes ya conocen. Pero ahora sí vamos a mirar aquí el motor DC. Entonces, este motor DC, entonces vamos a mirarlo aquí con detenimiento. Cuando uno mira aquí el motor DC, entonces puede ver esta bornera 1 y esta bornera 2. Cómo se ve que los cables llegan y a dónde llegan los cables. ¿A dónde llegan? Mire que ahí se ven los puntos
que serían o que están significando las escobillas. Es decir, que estas escobillas llegan al interior de qué hay aquí adentro. A ver, respóndanme por favor para saber si estamos aquí. ¿Qué hay aquí adentro? El rotor. Y entonces, bueno, el colector es todo esto, vea. Esto es el que hace contacto, el colector es el que hace contacto con las escobillas. ¿Ven? El colector hace contacto con las escobillas. El colector le lleva la energía al rotor. ¿Cómo se llama el rotor? El inducido o la armadura. Entonces, esta hornera 1-2 es la hornera ¿de quién? ¿De cuál bobina? ¿Cómo se llama esta bobina 1-2? A ver. Bobina inducción. El inducido. Entonces, este motor del Sena particularmente tiene una bobina de campo que se llama una bobina shunt. Y no solo los del Sena, los motores que hay en papeles nacionales también vienen así. Vienen con bobina shunt y con bobina serie. Hasta ahora el motor que hemos conectado solamente ha sido el shunt. No hemos conectado el serie todavía, no se los he explicado, ya los voy a explicar. Y mire la resistencia variable que tiene aquí. Vea la resistencia variable. Entonces, si vamos a conectar este circuito según la explicación que les acabé de dar, pues es que es muy fácil. ¿Ve? Ah, pero cambiemos el cable del color. No, aquí no sé. Todos estos morados extraños. Entonces, mire, de aquí aquí, de aquí, aquí y aquí. De aquí a aquí. ¿Ven? Entonces, aquí me quedó la bobina shunt con una resistencia en paralelo con el inducido. Entonces, de aquí, pues, sencillo, muy sencillo. Vamos a alimentar nuestro motor. Entonces, del positivo, pues yo iría a este terminal, o a este, es independiente, a cualquiera de los dos. Pero pues para poder medir la corriente, pues llevémoslo al amperímetro. Y el amperímetro acá, solamente lo hice pasar por el amperímetro, pues para medir la corriente. Profe, y en vez de conectar al chun, lo conecta al terminal 1, ¿hay algún Es problema? lo mismo. No, si es lo mismo, si esto es paralelo. Da lo mismo pegarlo aquí. Es el mismo cable. ¿Sí o no? Donde usted quiera. Y aquí, de hecho aquí podría conectarlo aquí o aquí. Donde usted quiera. Entonces ya en este momento el motor me ha quedado conectado como motor shunt. ¿Listo? Va a ser, ojo que está por la salida variable. Entonces vamos a energizar. Estoy aquí abriendo como los cables para que esto no me estorbe aquí para manipular esto. Entonces, prendo aquí, prendo acá y no hay nada. No hay nada, pues claro, si estoy de la salida variable y tengo 0. Miren, entonces algo bien particular, el voltaje lo tengo aquí al 20%. Miren la velocidad del motor. Miren la velocidad del motor. Esa velocidad del motor depende exclusivamente del voltaje de entrada. Lo que les decía ahora, si usted coge un motor AC
un motor, por ejemplo, jaula de ardilla, en estrella, y usted le hace este procedimiento, el motor no arranca, apenas con el 20% del voltaje. Entonces yo este motor, si le sigo subiendo el voltaje, él cambia proporcional, el motor cambia proporcional, la velocidad la cambia de acuerdo al voltaje que recibe. Entonces ahí, por ejemplo, quedó a 1258, y si yo quiero más velocidad, pues entonces le entrego mayor voltaje. Y esa sería la velocidad del motor. Y si yo le empiezo a suministrar carga, en este caso, miremoslo aquí más cerquita, 1527 RPM con el máximo voltaje que tiene. Entonces, miremos cuánto par tiene. Tiene 0 par, es decir, ahí lo está arrastrando sin fuerza. Si yo empiezo a subirle par, por ejemplo 0.4, vemos como el motor 1480, y si le sigo subiendo par, 1450, 1420. Claro, él se empieza a frenar un poquito debido a la fuerza que él está ejerciendo. Vea al par 1.29. Y él pues se frena un poquito. Ya no tengo cómo subirle más la velocidad. No tengo cómo subirle más la velocidad porque ya estoy en el 100%. Pero sí puedo graduar aquí la característica a través de la resistencia que tenemos acoplado aquí en el campo. Si yo le empiezo a quitar resistencia en el campo, también puedo controlar esa velocidad. ¿Por qué la puedo controlar? Porque esa resistencia lo que está haciendo es limitando la corriente que le entra al campo del estator o al campo del inductor. Entonces, si yo controlo, si yo le coloco aquí mayor valor de resistencia, limito la corriente aquí y miren la velocidad que logro adecuar. Entonces, la gran conclusión aquí es un motor shunt, se le puede graduar fácilmente la velocidad. ¿Cómo? Alimentando, cambiando el voltaje de entrada o con una resistencia puesta en el campo, simplemente para adelante o para atrás. Mire, para adelante o para atrás. Nosotros con los motores AC no podíamos hacer esto. El motor AC síncrono, por ejemplo, siempre es a 1800 RPM. Y los motores asíncronos, en estrella o así, esos motores siempre giran a 1750, 1720. A medida que yo le metía carga, empezaban a perder velocidad. Y hay un motor que es el motor de rotor bobinado, que también tiene un reóstato trifásico en la salida, en las cuales si yo le meto carga, puedo controlar la fuerza, pero no la velocidad. Entonces, este motor todavía tiene mucha aplicación en la industria por esto, por este tema del control de la velocidad, de que es tan fácil con una perilla controlar la velocidad, es supremamente fácil. Entonces, algunos vehículos eléctricos utilizan este tipo de motores porque este sería el pedal del acelerador. Este sería. Entonces, usted acelera o desacelera y con eso puede controlar la velocidad del motor, con un motor DC. Pero ¿cuál es el problema grande del motor DC? Que necesita alimentación DC. O sea, obtener 120 voltios DC es difícil. Necesitamos una fuente grande, unos diodos grandototes que valen una plata, que me permitan convertir la energía en DC. Y tener DC en mi casa no es fácil. ¿Sí ven? Entonces, si usted tiene algún aparato que controle fácilmente la velocidad, que no tenga electrónica, se lo aseguro que es un motor DC. Es un motor DC. ¿Ven? A ver, ¿tendrán alguna pregunta aquí al respecto? Jóvenes, ¿estamos claros? ¿Está difícil?
Está fácil. Jugamos bien. Sí. Vamos, regios. Bueno, entonces, motores DC. Desventaja del motor DC. ¿Quién me puede decir una desventaja del motor DC? La alimentación DC. La alimentación DC. Sí, señor. Un problema de obtener alimentaciones DC. Brian dijo la escobilla. ¿Por qué la escobilla? Por el desgaste, profe, pues no mucho, pero podría ser. Requiere mantenimiento. ¿Sí o no? Pueden haber paradas en una empresa, por culpa de las escobillas. Ventajas del motor DC. Muy fácil de tener Varía la velocidad. Muy fácil variar la Tienen velocidad. fuerza. Y mucha fuerza. Tiene este motor, por ejemplo, ahí donde está levantando 1.3 newton metro, dice aquí, que es la fuerza con la que está aquí calibrado este aparatico. ¿Ven? Entonces, profe, y velocidad constante. Velocidad constante, porque mire, si yo le sigo a él metiendo carga, entonces vea, si yo le sigo a él metiendo carga, por ejemplo, vea, ahí ya va en los 2 newton, ahí le metí más carga. ¿Qué va a hacer el motor? Va a pedir más corriente. Claro que sí, vea, va a pedir más corriente. ¿Y qué va a hacer la velocidad del motor? Se va a frenar. Pero entonces, si el motor se frena, ¿qué hago yo aquí con el acelerador? Le meto más candela. Aquí esto porque no quiere moverse. Le meto aquí más candela para que el motor acelere o desacelere. ¿Sí o no? Y puedo controlar la velocidad. Con el motor AC no pasa eso. Con el motor simplemente se va frenando y ya no lo logro hacer. ¿Estamos claros con el motor DC? El gran problema que tenemos es la alimentación DC. Pero en empresas grandes como Papeles Nacionales, Hilos Cadena, Los Ingenios, el Ingenio Risaralda, hay buses, se llaman así, buses en DC, alimentaciones en DC, 120, 208 voltios DC, que van por tableros DC, y por ahí solo se pueden conectar máquinas DC. Ellos tienen grandes fuentes de DC con electrónicas de potencia grandes, diodos, tiristores, tableros grandísimos para producir mucha DC, porque ellos tienen mucha máquina de DC. ¿Ya? La razón, ellos tienen máquinas muy viejas, máquinas que cuando la electrónica no era buena y entonces tienen pura regulación a través de reóstatos para cuadrar las bandas transportadoras o cosas así. En las empresas modernas de hoy en día, estas máquinas DC ya no vienen, sino que vienen máquinas AC controladas por variadores de velocidad. Entonces, vamos a volver aquí un momentico al tablero. Vamos bien, supongo, pues si no me están preguntando. ¿El tablero se está viendo bien? Sí, señor. Listo, entonces vamos a ver el motor serie. El motor serie en DC también es la misma cosa. Entonces, aquí adentro va la bobina del inducido o de la armadura. Va aquí. Y como lo dice el nombre. Ahora, la bobina exterior o la bobina de campo o la bobina del estator, esa bobina se conecta en serie con el motor. Y ahora este motor, por ejemplo, se le conectan los 120 DC aquí, positivo aquí, aquí. Es un motor que se conecta en serie.
Recuerden que son los motores más básicos que hay, se utilizaban desde el principio de la electricidad, por eso las conexiones son tan simples. Vean el motor serie cómo se conecta. La bobina en serie con el... Pero ojo, que esta bobina no es la misma bobina shunt. Esta bobina es de un calibre muy grueso, Entonces no es la bobina shunt. La bobina shunt no sirve para hacer esta conexión, quema el motor. Entonces uno por eso cuando mira un motor tiene que mirar si es la bobina shunt o la bobina serie. Porque si es la bobina serie va en serie con este. Si es la bobina shunt va en paralelo. No puede poner una bobina shunt con este aquí en serie. Pues de poderlo lo puede hacer, de conectarlo lo puede conectar, pero pues se va a quemar. Entonces, la bobina de cable grueso va a ir aquí en serie con este motor. Entonces, si lo vamos a hacer en la práctica, esa conexión, de nuevo, esto toca aquí pararlo, esto queda como rodando infinitamente. Entonces voy a quitar este cable. El motor, sí, se está viendo lo del árbol, ¿cierto? Sí, señor. Eso. Entonces voy a eliminar los cables. Ay, porrisque el motor. Esa pelota. Bueno, entonces, volví a poner el motor. Listo. El motor es el mismo, pero él tiene aquí bobina serie. Como les digo, casi todos los motores traen las dos bobinas para que usted lo conecte como usted quiera, o la serie o la shunt. Entonces, como este trae la bobina serie, pues entonces conectémoslo. Vea cómo es de fácil. Ya, ahí quedó. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahí ya quedó en serie. Ahí ya quedó en serie. Entonces, venimos desde el amperímetro y este señor lo traemos desde el negativo. Ya. Acaba de quedarnos nuestro motor conectado DC serie. DC serie. Perdí la correa. Hay que acoplarlo, profe. Sí, la correa. Subir, subir. Recuerden que, ¿cuál es la característica? ¿Quién me dice? La característica más importante del motor serie. La fuerza. ¿Pero el torque en dónde? El torque. ¿En dónde? ¿Pero en Para dónde? al ¿En qué arranque. momento? En el arranque. Es el motor En el arranque, que en el más arranque. fuerza tiene en el arranque. ¿Dónde son utilizados estos motores? ¿Dónde ustedes creen que tendría mucha aplicación un motor DC? Algo que necesite mucha fuerza en el arranque. ¿Qué proceso conocen? ¿Qué cosa cree? ¿Dónde usted utilizaría un motor DC en el arranque? Entonces, les digo, un puente grúa. Por ejemplo, esas plumas, las plumas que se ven en los, construyendo los edificios, esas estructuras altas, grandes que se ven para construir esas edificaciones, son motores DC. Algunos ascensores viejos son motores DC. Se suben las personas y tiene que subir eso desde el arranque. El motor está, el ascensor está quieto y tiene que dar ese gran impulso para subir. Lo mismo una pluma. ¿Ven? Que requieren mucha fuerza desde el inicio y sostenerla. Entonces, estos motores se utilizan ahí todavía, en ese tipo de cargas. Ojo con el concepto. Ojo, súper importante. Yo no sé cómo va a ser para aprender esto. Un motor en DC no se puede tener en vacío. Oiga, yo no sé si hay un concepto importante que usted se debe aprender en la vida de un motor, es esto. Yo esperé un tiempo, toda la vida esperé para decirle esto alguna vez. Hoy 11:34 lo estoy diciendo. Nunca vaya a poner un motor en serie, en vacío. ¿Por qué? El motor en serie en vacío tiene tanta fuerza,
tanta, yo ya le dije a usted que es el más fuerte de todos, pero y si para acabar de completar no tiene carga, que el motor se empieza a sobreacelerar infinitamente, no tiene para, se desboca. Es decir, el motor arranca suave, como un motor, pues suave en términos normales, ¿no? O sea, le arranca 1800, 1900, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 7000, 10000, no para. Y si usted lo deja, sigue y coge tanta velocidad que el motor se destruye. O sea, lo que sale sucediendo es que ya los rodamientos no aguantan la excesiva velocidad que tiene, se sobrecalientan y sale el disparado, el eje de aquí, y explota ese motor y ahí sí, volamos todos para la porra. Un motor de ese en serie no se puede tener sin carga. O sea, siempre hay que tenerlo acoplado a algo o conectado a algo o tiene que alimentar algo. ¿Sí ven? En las plumas que yo les digo, el motor DC siempre tiene ese gancho que es repesado de acero colgando. Y mínimo, si él no va a mover algo, mueve ese gancho. Pero un motor, ponerlo a girar solo por girar, así como hemos puesto los motores en el Sena, de ponerlos a girar ahí, arranque el motor y lo pone usted a girar y lo ve girando solo. Si le hacemos un motor de esos DC, no contamos la historia. Aquí lo podemos hacer. Aquí no nos basta ya el simulador. Pero entonces que le quede esto de lección. Uy, conecta ese motor en serie. ¿Y acoplado a qué va? ¿Acoplado a qué? No, conéctelo para prenderlo a ver si funciona. No, conéctelo usted, yo no lo conecto. Explota, vuela para todas partes. Pero no hay una explosión eléctrica, es una explosión mecánica. O sea, hay una destrucción. ¿Ven? Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a hacer algo. Él está acoplado aquí a la correa, pero lo tiene mínima carga. A pesar de que dice cero carga, pues él sí tiene una carga aquí debido a la correa. Ustedes saben que la correa le hace algún tipo de fuerza y ese algún tipo de fuerza hace que el motor no se enloquezca pues del todo. Entonces, ahí está alimentado el motor DC. Mire la velocidad, vea, 2000, 2200, 2400, 2600 y ahí va para arriba, vea. Él sigue. Seguramente va a llegar a un punto donde se va a frenar porque está acoplado aquí a esta correa. Miren dónde va y yo no le estoy haciendo nada. Él está pegado a 120 voltios y él va como loco. Porque tiene una fuerza realmente increíble. Tiene una fuerza. Esto no nos sucedía con el motor shunt. El motor shunt no tiene esta situación, no tiene este inconveniente. ¿Ya? Pero el motor shunt no tiene tanta fuerza en el arranque. ¿Ven aquí la situación? Ahora, si ya le empiezo a meter carga, le empieza a responder. Ahí sí se empieza a frenar porque pues está empujando la carga que necesita. Pero pues él tiene una fuerza realmente descomunal. Ese motor tiene muchísima fuerza. Tiene un gran problema y es que él va perdiendo también la velocidad fácilmente con la carga. Y el problema que tiene es que no tiene reóstato acoplado. A este motor no se le acopla nada para cambiarle la velocidad. Ese motor va así directo. Entonces yo no tengo cómo. La única forma de cambiarle la velocidad a este motor es cambiándole el voltaje de entrada. Lo mismo que todos los motores DC. Pero si yo ya llego al límite, como en este caso, yo ya no tengo más cómo subirle más velocidad. No tengo cómo más. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Mucha fuerza. ¿Qué problema tiene? No tengo cómo controlarle la velocidad. El shunt, ¿qué? Tiene fuerza. No tanto como esta, pero tiene fuerza. Pero puedo controlarle la velocidad. ¿Cuál de los dos motores prefiere usted? Alguien que me dé su opinión. A ver, chicos. No, pues depende, para lo que uno lo vaya a utilizar. De todas maneras, el motor serie, yo le huyo al motor serie por el tema del acoplamiento.
tiene razón, todo depende de la aplicación, pero ese motor serie es un visaje, así de simple. Ese motor serie es un visaje por si se queda sin nada, autodestrucción. Entonces vamos a ver, entendido eso, vamos a ver el motor compuesto. También lo llaman compuesto, compound, también lo llaman así. Entonces el motor compuesto tiene la bobina del inducido, lo mismo con las escobillas y todo el cuento, y entonces tiene la bobina serie para el motor darle fuerza en el arranque, pero no lo vamos a conectar directo, sino que vamos a meterle la bobina shunt con la resistencia variable para darle la ventaja de poder graduar la velocidad. Entonces el motor compuesto es la combinación entre el serie y el shunt, es como decir un circuito mixto. Las ventajas del shunt, las ventajas del serie, todo en uno. Este es el más usado, ¿cierto? Es un motor que permite las dos cosas. Sin embargo, pues también se encuentran motores series, solo shunt, solo series. Y por eso es que yo les decía, casi todos los motores traen las dos bobinas, porque usted le permiten escoger si lo quiere serie, lo quiere shunt o lo quiere compuesto. No se dice mixto. Yo la verdad, la razón, no sé por qué los términos cambian aquí, pero eso es lo que se utiliza. Se dice compound o compuesto. Entonces, si fuéramos a conectar ese motor aquí, a ver, parar el motor. Si fuéramos a conectar aquí, ya está conectado el motor serie. Entonces, voy a hacerlo aquí con amarillito. Ahí ya estaba conectado el serie. Y aquí terminamos de conectar el shunt y listo. Ya la alimentación, en este caso son estos dos cables rojos que estoy señalando aquí, ya están llegando aquí al paralelo. Da lo mismo este cable, por ejemplo, conectarlo aquí abajo y este cable conectarlo aquí, pues es exactamente lo mismo. Pues ahí lo cambié solo para que ustedes vieran. ¿Dónde está la pantalla que no la veo? Pues no se ve nada. Por eso me tienen que decir. Yo aquí feliz. ¿Ahora sí? Yes. Entonces, miren aquí. Este es el motor serie que habíamos conectado ahorita. Motor serie que habíamos conectado ahorita. Y lo que hicimos fue meterle aquí en paralelo a esa serie el motor que shunt. El shunt, véalo aquí. Entonces la conexión shunt va en paralelo con el motor serie. ¿Ven? Entonces está al mismo tiempo el shunt y el paralelo. Y estos dos cables rojos son la alimentación de los dos motores al mismo tiempo. ¿Comprenden la conexión? Chicos. Sí, profe, sí. Sí, la entiende Ocampo. Sí, Santiago. profe. Hey, si usted la entiende, estamos bien todos, estoy seguro. Entonces, estando entendido esto, pues entonces, pues vamos a ver aquí el comportamiento de este señor, cómo este señor nos va a permitir ahora graduar la velocidad, lo que no podíamos hacer con el serie,
graduar la velocidad, vea, graduar la velocidad, pero ahora tenemos también la fuerza del ser. Y a esto lo llaman el motor compuesto. ¿Sí? Ahora sí, ¿cuál de los tres motores prefiere usted? La respuesta puede ser la misma. La respuesta puede ser la misma de todas maneras, profe, depende de la aplicación. Sí, la respuesta mejor es esa. Pero pues digamos que en términos generales el motor no se dice mixto, se dice compuesto, brinda las características de ambos. ¿Ya? ¿Qué ventajota tenemos aquí? El motor compuesto se puede quedar sin carga. ¿Ustedes qué piensan? Sí. Claro. Sí, porque está siendo regulado por quién, por el chulo. ¿Sí o no? ¿Cierto? Sí, señor. Eso es. No se vuelve loco, vea, mire, ahí está sin carga Señor. y él no está loco. Y yo le puedo graduar todo desde acá. ¿Listos? ¿Estamos claros? Y tiene ¿Y tiene qué? ¿Y tiene qué? ¿Y tiene qué? Tiene fuerza Y tiene fuerza. Ahora, de arranque. ya, acabamos de explicar los tres motores. ¿Alguien tiene alguna pregunta de los tres motores que voy a explicar en 5 minutos el generador? Listo, es muy fácil. Entonces, el generador, póngale cuidado, aquí está trabajando él como motor. Como motor, ¿por qué como motor? Porque yo le estoy dando positivo aquí, negativo acá, él gira, gracias a eso. Y él me produce movimiento mecánico, que es el que me está midiendo la mecánica. En este caso, voy, por ejemplo, a conectar aquí unas resistencias. Voy a conectar aquí unas resistencias y voy a coger este man y lo voy a desconectar de la red. Ahora voy a hacerlo al revés, mire. Voy a coger, por ejemplo, esta resistencia. Mire que lo despegue de la red. Voy a pegarlo aquí. Entonces, mire lo que hicimos ahora. Vea lo que hicimos. Mire que ahora el motor no está siendo alimentado por nadie. ¿Quién está alimentando el motor? Mire, vea, la fuente está despegada. Aquí ya no es un motor, porque este man no va a girar. ¿Cómo hace pues para girar? Vea, si yo prendo esto aquí, ¿quién gira aquí? Nadie gira porque este es un dinamómetro, él está haciendo fuerza y este no tiene alimentación. ¿Qué fue lo que conecté aquí? Este motor, en vez de entrada de energía, ahora va a ser salida. Pero entonces, para él convertirse en generador, yo necesito impulsarlo. Necesito que este man gire. Ahora lo mismo que hicimos con el generador, que este man gire, para que este man gire y ese giro me produzca corriente aquí. ¿Ven? Entonces, para hacer eso, entonces este impulsor dinamómetro, pues ahora sí voy a tener que conectarlo como hicimos lo del generador. Y aquí lo voy a tener que volver ya no dinamómetro, sino impulsor, para que este me impulse el motor, que ya no va a ser motor, que me impulse el alternador. Vea, este sería el caso del alternador del carro. Este es el motor a gasolina y este es el alternador del carro. Véalo aquí, el alternador del carro. Y esta sería la batería del carro. ¿Ven? Entonces, voy a conectar aquí en los terminales el voltímetro. Pues pongamos este voltímetro aquí. Este voltímetrico. Aquí a medir voltios. Aquí,
aquí, y hagámosle un zoom más pequeñito. ¿Comprenden el circuito? ¿Alguna inquietud del circuito? Es supremamente fácil. ¿Está bien? Denme el OK o no. Ya vamos a acabar. Sí, Vamos a poner este entonces aquí a medir voltios. Nunca he utilizado este voltímetro, vamos a ver. Si no, o lo usé para o en alterna. Claro, ahí empieza a subir el voltaje mientras que él coge velocidad. Miren el voltaje tan alto que está botando, 208 voltios. DC. Una maravilla, 208 voltios DC. Y sin electrónica. No hay electrónica, es con un generador DC, un motor, pero ahora girando, convertido en generador. El menos significa la polaridad, pues obviamente, de aquí el multímetro. Con eso no nos vamos a enredar. Pero es porque está botando 208, porque mire la velocidad del que lo está impulsando, 2400. Entonces, yo creo que usted ya va entendiendo que este cuando funciona como motor de impulsión, que lo llaman así, él es controlada la velocidad por el voltaje. O sea que este motor de impulsión es un motor DC shunt, muy seguramente. ¿Sí ven? Internamente es eso. Entonces yo le voy cambiando aquí, y ahí le voy, ¿sí ve? Porque todo motor que por velocidad, que se le gradúe la velocidad por voltaje es un motor DC. Vea, por ejemplo, lo voy a poner por aquí en 1800 algo. Entonces vamos a mirar aquí el voltaje de salida, vea, 104. Es decir, el voltaje de salida del generador DC depende exclusivamente de la velocidad de giro del principal. ¿Ven? Entonces, ¿por qué es también interesante esto en los carros? Ustedes se han dado cuenta que los carros se varan, que porque la batería se descargó. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con los carros? Es que, deme una empujadita. Entonces, cuando uno coge un carro de esos y lo empuja, hay que adquirir una cierta velocidad. No sirve una empujadita y suavecita, ¿no? Ojalá sea por una falda y que coja buena velocidad. Porque cuando él coge buena velocidad, lo que hace es que el motor de combustión también gira con el eje. Y en el eje está acoplado el generador, así. Entonces, cuando el generador alcanza a girar con una velocidad adecuada, alcanza a inducir un voltaje suficiente para que la batería coja un poquitico de carga y con ese poquitico de carga alcance a mandar la chispa para que el carro prenda. ¿Ven? Incluso con algunos vehículos toca hacerlo un poquito más rápido y toca meterle segunda o tercera para que el carro agarre bien con el cambio y agarre bien el generador. Yo espero que sepan lo que estoy hablando, pues, y seguramente les ha pasado eso de tener que empujar un carro porque se quedó sin batería, y la solución es esa: alcanzar una velocidad suficiente para que el generador alcance a generar un voltaje suficiente y la resistencia alcance, en este caso la batería alcance a cargar un poquitico, alcance a mandar una mínima chispa. Después de que mande una chispa, el motor arranca, le da velocidad al alternador y deja cargando la batería y la recupera. Ese es el proceso. Bueno, chicos, eso es motores y generadores en DC. Quisiera saber si tienen alguna pregunta o no estaba interesante o cómo es la cosa. O se fueron todos, se durmieron. No, profe, está interesante el tema. Bueno, muy interesante y fácil. Siempre todo muy melo. Aprender de motor es muy bacano, profe. Pregunta: si les entrego un motor, ponga pues cada pregunta, pero necesito que me participen. Les entrego un motor. Usted ya puede diferenciar si el motor es AC, DC.
solamente mirando, pues mirándolo desde fuera no, mirándolo por dentro, ¿se puede diferenciar? Personalmente sí, profe. ¿Por qué, Brian? ¿Qué diferencia se encontraría? No, profe, pues miraría la alimentación, pues motor, así de si es trifásico con AC o si son en AC, pero monofásicos, mirar el centrífugo. Listo. Pero mira entonces la característica especial para complementar lo que usted está diciendo del motor DC. Vea lo que les estaba diciendo. En el motor DC hay bobinas en el rotor. ¿Cómo llaman las bobinas en el rotor? ¿Cómo se llaman? Inducido. Inducido, recuerden, o armadura, también se llama así. Y otra cosa particular es el colector, que el colector tiene unos espacios, no son discos continuos, ve ahí se ve, sí logran verlo, logran ver el dibujo. Profe, sí. Eso, el colector se ve con unas rayas separadas y eso es característico de un motor DC, que no son discos, no son anillos, como vimos en los otros motores. Este motor tiene unas separaciones. Eso es típico de un colector y los colectores solo son de máquinas DC. La otra cosa son las escobillas ahí, son típicas de motores DC, aunque los motores de rotor bobinado también tienen escobillas. La diferencia es que llegan a anillos, en cambio esta llega a colectores. Este es un rotor típico, mire las delgas, que yo les decía, delgas. Las delgas son las rayitas, las separaciones que hay entre ellas. Listo. Y este sería como el funcionamiento del motor. Lo mismo, este sería, por ejemplo, cómo le llega energía al rotor. Ese es el principio de funcionamiento, pues por ahí lo hemos discutido en clase varias veces. Después les hago llegar este documento, pues para que lo lean quien considere. En este orden de ideas, yo creo que ya conectar el motor es muy sencillo. Yo espero que estemos de nuevo al frente de un motor para, venga, conécteme ese motor, conécteme ese motor compuesto, conéctelo serie, pero entonces acóplele carga, ya sabe que serie sin carga no se puede. Entonces, qué bueno sería, mientras tanto, nos toca jugar con este simulador. Tenemos es una noticia, y aquí es donde vamos a tener una cierta situación. Vamos a mirar el calendario todos juntos aquí. Estamos parados exactamente aquí. Estamos parados exactamente aquí. 17 de julio. Tenemos la siguiente noticia. Este simulador, que es muy bueno del Adbol para entender todas estas cosas, no lo tenemos habilitado, no tenemos licencia, sino hasta aquí. Si logro con unas llamadas que tengo ahí pendientes de Bogotá que me la amplíen más, pues les avisaré. Pero hasta el momento contemos que el simulador solo está hasta aquí. De hecho, yo creería que ni siquiera hasta ahí, hasta aquí. Es decir, las prácticas del generador que tienen pendientes máximo se pueden utilizar hasta aquí. Y lo que les voy a poner ahora del motor DC, solo hasta aquí. Es decir, es posible que entremos aquí y ya no podamos hacer prácticas, no podamos hacer más. Fuera de eso, tengo una reunión programada con una gente en Bogotá, pues todo por internet, pero todas las semanas las tengo ocupadas estas 2 semanas. Y el viernes que sigue sería 7. Es decir, la próxima vez que nos veamos por esta plataforma va a ser el 14 de agosto, o sea, casi dentro de un mes. Por lo que, pongan pues cuidado, ustedes deben tenerlo de hoy, que estaba para hoy, pues entonces ya no va a estar para hoy, para que tengan tiempo, seguir trabajándolo. ¿Qué era lo de hoy? Lo del generador y lo del 59 que explicamos al principio del día.
más por lo menos practique los ejercicios que vimos hoy. Conecte un motor serie, conecte un motor shunt, conecte un motor compuesto. Conecte esos 3 motores. Ay, se me perdió el calendario. Conecte esos 3 motores, guarde las evidencias, que antes del 30 le voy a decir dónde las tiene que subir. Porque si usted deja eso para después de estas fechas, ya no va a haber simulador y ya no lo voy a perdonar, porque sería imperdonable que teniendo todo el tiempo que hemos tenido, usted no tenga cómo demostrarme que ya montó un generador, que ya conecta motores serie, shunt y paralelos, y compuestos, perdón, siendo eso tan fácil que es. ¿Estamos claros o no? Sí, señor. Sí, entonces, Sí, señor. resumamos nuevamente. Nos volveríamos a ver en una charla de clase el 14. O sea que el próximo viernes, si me necesitan, de una vengo y me conecto para explicarles dudas. Si necesitan que repita algo, lo repetiremos. Un momentico, dudas o algo. Listo. Pero como ando en unas charlas con una gente en Bogotá, entonces voy a estar relativamente ocupado. Por lo tanto, usted tiene trabajo. ¿Cuál es el trabajo? La generación la debe dejar lista con los talleres hasta las 59, contestando con ingenio y con lógica, utilizando los equipos que tiene disponibles. Y conectar los 3 motores, el serie, el shunt y el compuesto, guardar las evidencias que antes del 30 se las pediré. Chicos, ¿sí o no? La evidencia real de este cuento es cuando nos veamos. Y cuando nos veamos va a ser unos pocos instantes de tiempo. Yo ya les dije, por decir, van planeando esta situación, por eso lo estoy advirtiendo. Por decir, el 25 de agosto, no, es un ejemplo, es un ejemplo. El 25 de agosto tienen que venir Jason y Ángela a práctica. Y ese 25 le voy a decir, Ángela, conécteme por favor ese motor en compuesto. Y Jason, póngame a generar y sincroníceme en red. Y tienen 2 horas. Por eso es que es muy importante que ustedes hagan eso aquí, porque ustedes saben que allá nos vamos a encontrar lo mismo. Si usted lo hace aquí, lo hace allá. ¿Ven? Y después del 30 ya no hay simulador para poder hacer todas esas prácticas. Entonces, si ustedes no aprovechan estos días que tienen para salir de todas estas dudas, pues entonces ya después no lo van a hacer. Ya después no lo vamos a hacer. Si al 14 no me han habilitado el simulador, cambiaremos de tema y nos dedicaremos al KDSIMU con unas cosas que ustedes no conocen. Ahí sí cambiaremos de tema porque ya no podemos seguir utilizando el simulador del AdWords. Y miraremos a ver qué sucede. Como les digo, lo peor que puede suceder es que lleguemos a septiembre y que sigamos en cuarentena y que ustedes se vayan para la empresa sin hacer las prácticas que tenemos que hacer. Eso, a modo profesional, sería lo peor que les puede pasar. Porque a mi modo de entender, así sea virtual, por lo menos yo siento que he avanzado. Yo no sé, cada quien sabe si ha mamado gallo, si se pone a ver televisión mientras el profe explica. Cada quien sabe lo que hace. Pero a mi modo de ver, por los conceptos que tengo de algunos con los que he intercambiado información, sé que están juiciosos, tratando de aprender, de entender, de leer, de estudiar, y eso les va a beneficiar. Entonces, espero que sigan aprovechando el tiempo. Con el profe también Leo. Y esperemos esto a ver hasta dónde nos lleva toda esta situación. Chicos, si no hay dudas, pues entonces nos vemos. Díganme ustedes si tienen algún comentario. Es el momento para que no hablen a las espaldas. Vamos a hablar de frente. Si tienen algún comentario, díganlo. Y si no, es que todo va muy bien. Profe, ¿cuándo empieza el otro trimestre? El 1 de septiembre.
y el 1 de septiembre y se acaba el 30 de noviembre. Profe, Cuéntame. y entonces, ¿por qué, por ejemplo, a mí me dijeron que pues en mi cosa de contrato yo supuestamente entro a prácticas en octubre? Sí, señor. Es que por eso yo les digo que ahí es donde están, Yo también. ahí es donde están los enredos. Por eso, todos. Ahí es donde están los enredos, porque octubre era la fecha como veníamos todos. O sea, es la fecha tradicional, sin coronavirus. Sin coronavirus, aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros ya se sabe que agosto vamos a seguir en pandemia no sé cuántos días. O sea, agosto va a arrancar, no va a haber normalidad. El 3 de agosto, como creíamos que íbamos a volver a hacer unas prácticas, no van a haber todavía. No van a haber prácticas todavía. Entonces, esto es lo que estaba sin coronavirus para ir a la empresa. Aquí están ustedes parados. Faltan una cantidad de evidencias prácticas y todos para hacer por el SENA. ¿Quién sabe qué irá a pasar en septiembre? No sabemos. Miren que esta situación nadie la puede predecir y el gobierno toma ciertas decisiones. Dependiendo de lo que suceda aquí y de lo que la empresa diga, algunos se irán a ir, otros se quedarán, otros la empresa seguirá patrocinándolos con el objetivo de que sigan terminando estudios y aprendiendo lo que tienen que aprender, y otras empresas dirán que usted tiene que ir ya porque lo necesitan ya, no importa que no sepa prender los bombillos. ¿Sí ve? Entonces, tocará esperar y lo que corresponde a ustedes, tratar de estar al día siempre, estar al día con todos los profes para que esto no nos vaya a enredar más de la piola. Eso es lo que les puedo decir. ¿Qué puede terminar sucediendo? Que la empresa se llegue a un acuerdo con la empresa y la empresa lo siga patrocinando hasta diciembre o enero o febrero del otro año, que porque usted no ha terminado los estudios y ya. Pero puede ser que la empresa le diga, no, véngase para acá. Y entonces, si eso sucede, usted quedaría debiendo una cantidad de prácticas que de todas maneras, cuando se acabe la etapa productiva, pues tendremos que cuadrar de alguna forma, porque hay calificaciones, notas, evidencias que están pendientes por todas partes y no sabemos bien cómo vamos a hacer para solucionarlas. ¿Sí o no? Chicos. Sí, señor. Sí, profe, gracias por la explicación. Está, bueno, ¿qué más? ¿Dudas en general? ¿O nos vamos ya? Sí, entonces chicos, chao, pues